En estos días he estado leyendo el libro Execution de Lawrence Bossidy y Ram Charan y me ha parecido que tiene algunos elementos interesantes que vale la pena comentar. Mm, En la segunda parte, capítulo tercero, se refiere a los comportamientos esenciales que debe tener alguien que ejecuta, un ejecutivo, en el sentido más estricto de la palabra. Son estos 7 comportamientos, estas 7 conductas. Conocer a la gente y al negocio, insistir en el realismo, establecer metas y prioridades claras, hacer seguimiento, premiar a los que hacen, que de nuevo, igual que en el título, sería como premiar, reward, a los que get things done, a los que logran sacar las cosas adelante. Get things done es un causativo, que pues, es una estructura gramatical que hasta donde se no utilizamos en español, así que al menos a mí me resulta siempre un poco complicado traducirla. Expandir la capacidad de las personas y desarrollar fortaleza emocional. Vamos a ver cada una de estas con los elementos centrales que los autores plantean en relación con ellas. Primera conducta, conocer a la gente y al negocio. Entonces, el primer planteamiento que hacen es una diferencia entre reportes y contacto directo. Los reportes son limitados, porque los reportes pueden estar afectados por malas interpretaciones que pueden tener las personas que lo realizan, por intereses subyacentes, por interpretaciones afectivas que se hacen de la realidad y en esa medida son mucho menos eficientes que tener un contacto directo con la situación. Entonces, por supuesto, siempre tendrá que haber reportes y por supuesto, siempre tendrá que haber, por ejemplo, en nuestro medio, pues una generación de estados financieros, de reportes de administración, pero en cualquier caso, pues es muy importante que la persona que está encargada de la ejecución esté en contacto directo con aquellos que están bajo su mando, ejecutando a su vez digamos, los comportamientos que están directamente afectando la realidad. Siguiente, untarse, es decir, estar donde está la acción. Es exactamente lo mismo. No solamente recibir el reporte y tomar decisiones sobre la base de un texto, unas gráficas, unos números que se le presentan, sino que esté pendiente y esté en contacto con lo que ocurre, por decir algo, en la planta de producción. Y eso tiene una consecuencia adicional y es que la gente los conozca. En últimas, esto termina generando un diálogo entre ambas partes. El ejecutivo con su personal terminan teniendo una capacidad de contacto, una capacidad de hablar entre sí, de sacar las cosas a la luz, porque están constantemente pues, juntos y porque se establece una relación entre los dos, una relación que no está mediada por mandos medios y por los reportes que se le presentan al ejecutivo. En segundo lugar, insistir en el realismo. El primer punto que plantean aquí es enfrentarse a la incomodidad, porque el realismo implica muchas incomodidades. El realismo implica aceptar cuando se están haciendo mal las cosas, cuando el negocio no va bien, cuando la ejecución de las actividades que se tienen sale mal, cuando se está perdiendo mercado. En todos esos casos es importantísimo que se abrace esa incomodidad, que se admita esa incomodidad, porque de otra manera es imposible resolver los problemas. Admitir que no se tienen algunas respuestas, es decir, el ejecutivo debe saber que no es un todo, sino que tiene que escuchar a otros y en esa medida tiene que ser capaz de admitir, de abrazar incluso el conflicto, porque va a haber visiones distintas en la compañía, visiones distintas en la organización que van a conllevar una posibilidad, quizás remota, quizás menos remota, dependiendo del sitio, pero una posibilidad real de enfrentamiento. No caer en la negación, que venimos a lo mismo de enfrentarse a la incomodidad. Hay algunos casos de CEOs en algunas empresas que luego pues, han tenido desastres financieros en donde las cosas iban mal, se podía prever que las cosas iban mal, pero el líder ha caído en una negación y no era capaz de aceptar, no era capaz de abarcar, de admitir, de aprehender esa realidad negativa que estaba ocurriendo y pues eso finalmente se convierte en una fórmula para el fracaso. Y considerando el primer comportamiento, el realismo entonces se convierte en la meta de ese diálogo que se plantea. Es decir, el líder
tiene que lograr el diálogo, conociendo a la gente del negocio y haciéndose conocer con el fin de que se pueda tener realismo, porque la forma de sacar a flote la realidad es estando en contacto con esas personas que están en contacto con la realidad. Una realidad que en muchas ocasiones nos llega hasta las altas esferas porque está mediada por reportes. Tercero, establecer metas y prioridades claras. Muy pocas prioridades abarcables. Y lo he puesto resaltado porque es difícil y es crucial que haya pocas prioridades, pocas metas. Una tendencia que solemos tener es a plantear un montón de metas. Basta pensar, por ejemplo, en los propósitos que la gente hace los 31 de diciembre, pensando en, bueno, es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, y termina haciendo un listado de 10, 12 cosas, los 12 deseos con las uvas, etcétera, que al final son inabarcables y son irrealizables. Ya en febrero la gente está cansada de las metas y pues al final abandona la mayoría de ellas. Este punto además me resulta significativo porque es exactamente lo mismo que dice Sean Covey en las 4 disciplinas de la ejecución. De hecho, Covey reduce el número de metas realizables a dos, o sea, máximo tres, pero bueno, quizás dos está bien, ideal una sola. Pero en cualquier caso, es importante que haya solamente un número pequeño, un número que no sea excesivo de metas que se puedan abarcar. Eso me hace pensar, por ejemplo, en cosas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son como 17, y cada uno de ellos se divide en un montón de metas y cada una de esas metas se divide en unos objetivos más pequeños. Es irrealizable al final. Esas metas además deben ser realistas. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa que tiene una situación financiera complicada, la meta no puede ser conquistar todo el mercado de Latinoamérica o conquistar una franja del mercado en Europa. A veces la meta es sobrevivir. Si logramos sobrevivir mm, pagando los salarios, pagando los impuestos, pagando los servicios consumibles que tenemos, pues bueno, hemos logrado una meta y esa meta puede ser perfectamente realista y puede ser perfectamente abarcable en una situación de crisis. Y eso nos lleva también a que las metas deben ser simples, deben ser fácilmente comprensibles. Las metas no pueden ser complicadas porque entonces terminamos con que esas metas son en realidad conjuntos de metas. De nuevo, un muy buen ejemplo es el de los objetivos de desarrollo sostenible. Cada uno de los objetivos en realidad es varios objetivos que están mezclados allí. Y eso hace que se complique muchísimo la posibilidad de alcanzarlos, porque la aptitud del ser humano para enfocarse en alguno de esos objetivos y dedicar sus energías a lograrlo, pues se reduce mucho cuantos más hay y cuanto más complejos son los objetivos, aunque se quieran presentar como pocos. Cuarto, hacer seguimiento. Tiene que haber claridad respecto de quién hará cada cosa. De esta suerte se pueden pedir cuentas a las personas que estaban encargadas. Charan y Bossidi plantean una reunión de seguimiento mensual. Shankovi plantea una reunión de seguimiento semanal. Mm, ¿Cuál de las dos estrategias es mejor? Bueno, habrá que ver, cada organización tendrá que definirlo. Pero en cualquier caso, lo que resulta totalmente cierto es que se necesita hacer reuniones de seguimiento para el cumplimiento de esas metas. Pero ojo, no pueden ser simplemente reuniones de seguimiento para verificar si se han llenado formatos y cosas por el estilo. Tienen que ser reuniones de seguimiento relacionadas con esas metas y prioridades claras. Entonces, yo no puedo hacer un seguimiento que sea efectivo si no tengo unas metas y unas prioridades que estén claramente determinadas, porque entonces no tengo sobre qué hacer un seguimiento que valga la pena, un seguimiento que le deje algo a la compañía.
Quinto, premiar a los que hacen, o podríamos decir a los que sacan las cosas adelante, a los que logran terminar las cosas. Bueno, aquí está muy presente el conductismo. Yo debo premiar, debo reforzar aquellas conductas que son deseables. Y eso es muy difícil, porque es muy fácil, sin darse cuenta, reforzar conductas que no son deseadas. Entonces, esto probablemente necesita pues, todo un análisis realizado por psicólogos organizacionales, posiblemente por psicólogos clínicos, en cualquier caso, que estén muy bien formados en modificación de la conducta, porque de otra manera es sumamente fácil caer en el error de reforzar conductas inapropiadas sin darse cuenta. Entonces hay que vincular adecuadamente el desempeño y los refuerzos. Hay que medir. Yo obtengo lo que mido, pero para poder medir tengo que verificar exactamente qué es lo que quiero desarrollar. No es lo mismo medir números que medir comportamientos. No es lo mismo medir ventas que tiene alguien que medir la cooperación que ese alguien puede tener con otros vendedores. Hay algunos casos, por ejemplo, en los que un vendedor eh, remite un cliente a alguien de otra sección de la empresa que pueda atenderlo mejor. Y ese tipo de conductas es importante reforzarlas. Pero si solamente se refuerza el ingreso monetario directo que va a tener uno de estos empleados de ventas, pues no se va a poder reforzar esa actitud de cooperación entre las distintas áreas de la compañía y por lo tanto no se van a tener criterios de refuerzo que sean adecuados, que funcionen en el largo plazo para generar una cultura en la que la compañía crezca como un todo. Y adicionalmente hay que plantear una diferenciación de los refuerzos, es decir, no hay que reforzar igual a todo el mundo. Aquí se plantea también lo que en modificación de la conducta se conoce como el principio de variedad, y es, debe haber una variedad de refuerzos y castigos, bueno, aquí en materia organizacional, sobre todo refuerzos, y esos refuerzos adicionalmente deben aplicarse de tal manera que no generen saciedad. Cuando yo he privado a alguien de un estímulo que resulta apetitivo, el estímulo se vuelve proporcionalmente más poderoso. Cuando hay saciedad, en cambio, el estímulo deja de tener su capacidad reforzante. En esa medida, es importante que cuando se aplican esos refuerzos, no solamente se apliquen con variedad, sino que se apliquen teniendo en cuenta la saciedad y la privación, de suerte tal que no generen pues, una incapacidad para el refuerzo, para generar su efecto. Sexto, expandir la capacidad de las personas. El ejecutivo debe procurar que aquellos que están a su lado aprendan. Pues, su función crucial es entrenar y educar, enseñarles a ejecutar, enseñarles a sacar las cosas adelante. Hay gente que no sabe cómo tomar una meta grande y dividirla en metas pequeñas, que sean abarcables, que sean realizables, en un paso a paso. Es función del ejecutivo enseñarle a la gente a hacer eso. Observar y retroalimentar, reforzando, de nuevo, y modelando. El modelamiento es una técnica de modificación de la conducta en el que a la persona se le presenta un modelo a seguir, se le presenta un sujeto que resulta significativo para esta persona y que realiza las cosas de una determinada manera. Entonces, a partir de ese modelamiento, la persona puede aprender a realizarlo también, puede aprender distintos tipos de conducta. De esa manera, cuando se le presentan ejemplos a una persona, pues es más fácil que comience a desarrollar una conducta ejecutiva pues mucho más eficiente. Hacer preguntas, una técnica bastante socrática, en la que lo que hace el ejecutivo con su equipo es preguntarles cosas, hacer que piensen, que busquen, que averigüen, que sepan, que generen soluciones. No simplemente dar órdenes, sino moverlos hacia la generación de soluciones por su propia cuenta. Moverlos hacia la generación de soluciones autónomas,
sobre la base de ese trabajo socrático, mayéutico, de preguntar y hacerles generar esas soluciones. Y finalmente, en relación con los cursos, pues bueno, hay cursos que no son aptos para todo el mundo, hay cursos que no son interesantes para todo el mundo, y en muchas ocasiones obligar a todo el mundo a hacer los mismos cursos puede resultar en una pérdida de tiempo para estas personas y una pérdida de recursos para la compañía, porque pues está perdiendo el tiempo de sus empleados, pero adicionalmente está perdiendo el dinero que gasta en esos cursos. Es importante, dicen Charan y Bossidi, que se seleccione bien quiénes van a hacer cuáles cursos. Puede que haya una oferta de formación para todo el mundo, de suerte tal que nadie se quede por fuera de esa posibilidad de formación, pero es importante seleccionar quién va a acceder a qué, con el fin de que se optimicen los recursos educativos con los que cuenta la organización. Séptimo, desarrollar fortaleza emocional. La fortaleza emocional la sitúan en cuatro características. Primero, la autenticidad. Que el ejecutivo sea el mismo en privado que en público. Que no haya doblez. Por supuesto, todo el mundo tiene ciertos grados de diferencia frente a distintas dimensiones de su vida. Por supuesto que las formas de comportamiento no van a ser exactamente iguales en la oficina que en la casa o en un grupo social al que se asiste, etcétera. Pero debe haber una consistencia en la personalidad de quien actúa. Debe haber una consistencia que haga que esta persona sea la misma de fondo, de base, en todas estas dimensiones, aunque haya características accidentales que sean diferentes en cada una de esas dimensiones, pero con una esencia reconocible en esos comportamientos. Autoconocimiento. Ser consciente de sus virtudes y de sus defectos, de sus capacidades, de sus fortalezas, pero también de sus debilidades, de suerte tal que pueda construir sobre las fortalezas que tiene y esté atento a las debilidades para que también vaya corrigiéndolas en la medida de lo posible. Aquí, por supuesto, un trabajo terapéutico psicológico es de gran importancia y de gran ayuda para lograr un proceso de esta naturaleza. Autodominio. No dejarse llevar por el ego, mantenerlo bajo control. Y en esa medida, no echar culpas hacia afuera por el propio comportamiento. Se puede volver algo difícil. Los estímulos exteriores naturalmente tienden a generar comportamientos en la persona, pero lograr evitar que las respuestas desadaptativas sean las que se emitan por mi parte frente a estímulos que son, pues, indeseados, frente a estímulos que son mm, desagradables, hace parte del trabajo que yo tengo que realizar. Y finalmente, tolerar la diversidad de puntos de vista. El ejecutivo necesita trabajar con un equipo de gente que es distinta, gente que tiene percepciones diferentes, que tiene estructuras mentales que son diferentes, que tiene bagajes, historias, aprendizajes que son distintos. En la medida en la que logre integrar todo esto, escuchando a todos, generando diálogo con todos, pues va a tener una visión más amplia, va a tener un mayor acceso a la realidad, un mayor realismo, va a tener un mejor diálogo, una mejor capacidad de ejecución. Y en cuarto lugar, la humildad. De nuevo, contener el ego, una consecuencia del anterior. En el anterior, mantenerlo bajo control. Aquí ya contenerlo. Contenerlo sobre la base del realismo, que surge de esa capacidad de hablar con todos. Tolerar esa diversidad implica una fuente constante de conocimiento sobre la realidad que lo lleva a un mejor mapa de esa realidad, a un mayor realismo. Escuchar para aprender de todos, admitir sus errores y sobre la base de la experiencia que conlleva ese conocimiento de la realidad y ese aprendizaje de todas las personas distintas que tiene a su alrededor y de su capacidad de admitir los errores que comete, generar procesos de toma de decisiones. Con el pasar del tiempo, la misma experiencia va generando heurísticos que le permiten al ejecutivo tomar decisiones rápidas. Sin embargo, es importante que en la medida de lo posible esos procesos de toma de decisiones se hagan conscientes.
Los heurísticos son atajos mentales que permiten tomar decisiones rápidas, pero es importante que también el ejecutivo sea consciente de cuáles son esos heurísticos, para que en el momento en el que alguno de esos atajos lo conduzca a un error, tenga la capacidad de evaluar cómo evitar caer en el mismo. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy.